Para poder entrar en un tema como el de esta noche, de sueños, visiones y experiencias sobrenaturales, lo primero que tenemos que hacer es orar. Pero en esta oración yo quiero que usted se una conmigo porque vamos a tomar autoridad sobre ese mundo espiritual que para muchos de nosotros es desconocido o parcialmente desconocido, pero que sabemos que está lleno de ángeles, mensajeros del Dios Todopoderoso, pero también está llenito los aires de demonios, de espíritus inmundos. Pero nosotros, la iglesia, nos ha sido dada autoridad sobre ese mundo para atar, para desatar. Y lo vamos a hacer ahora en el nombre de Jesús. Porque nosotros queremos que la palabra del Señor fluya. No solamente que fluya con claridad, sino que fluya también con poder. Y para eso vamos a ejercer esa autoridad ahora en nuestra oración. Necesito que usted se una conmigo en esta oración. La palabra del Señor dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiéramos, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy yo, en medio de ellos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, porque vamos a entrar en ese mundo, mi Dios, en ese mundo espiritual, Padre Santo, en ese mundo invisible, mi Dios, en ese mundo para muchos desconocido, pero para nosotros, los que creemos en ti, Señor, ya nosotros estamos metidos en ese mundo, en el mundo de lo espiritual. Y por esa razón, más que nada, Señor, venimos delante de ti, porque queremos que lo bueno de ese mundo espiritual sea lo que nos influencie a nosotros. Tu Espíritu Santo, tu palabra bendita, los dones que acompañan tu presencia, experiencias, Señor, contigo, sueños divinos, visiones del cielo, apariciones angelicales verdaderas, porque sabemos que todo eso es parte de la experiencia del creyente. Pero venimos delante de ti, Señor, porque sabemos que en ese mundo hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas de este siglo y hay huestes espirituales de maldad que se mueven en los aires. Y contra eso nos levantamos ahora, Señor. No con nuestra fuerza, sino en el nombre de Jesús. Atando al diablo, todo demonio, todo espíritu inmundo, toda hueste espiritual de maldad que quiera estorbar, que la palabra de tu conocimiento fluya, Señor, en medio del pueblo. Todo aquello que quiera estorbar, Señor, que tu espíritu se mueva con poder enseñando a tus hijos, no solamente a creer, sino a conocer, mi Dios, lo que es tuyo y lo que no lo es. Por eso usamos de esa autoridad en el nombre de Jesús y reprendemos todas esas cosas. Y en el nombre de Jesucristo las echamos fuera por el poder de tu palabra. Dándote gracias, Señor Todopoderoso, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por eso te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Lo que le comenté al principio del servicio no es un ejemplo hipotético. O sea, que si alguien viene y dice que habló con una espiritista o con una bruja o un brujo, o que se comunicó con un muerto, o que un muerto se le reveló, que tío le habló o abuelito, que se le apareció el sueño, o cuando fue allá al centro, o tuvo ahora la consulta espiritual virtual,
con la espiritista. Estas son cosas que están ocurriendo hoy en día. Porque donde hay ausencia del conocimiento de Dios por medio de su palabra, o en la vida donde el conocimiento de Dios no está, ni la presencia de Dios está, y mucho menos la palabra de Dios, hay un vacío, sigue habiendo un vacío. El vacío espiritual del alma de todo ser humano solamente lo llena Jesucristo. Y una vez Cristo viene a habitar dentro de aquel que pasa a ser creyente, hijo de Dios, es necesario crecer en el conocimiento de Él. Porque ya estamos metidos en ese mundo espiritual maravilloso, donde Dios habla, y habla de muchas maneras. Habla por sueños, habla por visiones, habla por apariciones. Él manda sus mensajeros. Habla por experiencias sobrenaturales. Habla por el derramamiento de su espíritu en la vida del creyente. Dios habla y habla de muchas maneras. Pero igual, el diablo también habla. Y el problema es que habla bien. El asunto es que Satanás sabe más Biblia que usted y que yo. Y si nosotros no tenemos el conocimiento de Dios por medio de su palabra, cualquier mensaje nos puede a nosotros engañar. Porque lo vamos a escuchar, vamos a pensar que está bien y lo vamos a recibir. Y luego eso es lo que va a dictar entonces nuestras decisiones en cuanto a las cosas espirituales en nuestra vida. Y tomando en cuenta en la situación en que estamos viviendo, hay ahora muchas más manifestaciones espirituales de las que nosotros podemos pensar. Hay un montón, como le dije anteriormente, hay un montón de locos. Y los locos lo que hablan son locuras. Hay un montón de falsos profetas. Y los falsos profetas lo que hacen es que profetizan falsamente. Hay un montón de sueños y de visiones que no son de Dios. Y ocurrieron porque la persona vio o la persona soñó. Pero el hecho de que haya visto o haya soñado no garantiza ni asegura que la experiencia que esa persona tuvo es divina o que vino del cielo. Y es necesario nosotros saber estas cosas. Pero para esto hay que quererlo. Usted tiene que querer saber la verdad, querer conocer la verdad. Y la verdad no es una cosa, la verdad es una persona, se llama Jesucristo. Pero la revelación de Él viene a través de este glorioso libro santo que nosotros llamamos la Biblia. Y eso es lo que tenemos que conocer. En el libro de Oseas, en el capítulo 6, dice Dios hablando a su pueblo: porque mi misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocausto. O sea, si vas a escoger hacer cualquier cosa que tú piensas que a Dios le va a agradar, escoge conocerle. Y la respuesta en ese mismo capítulo para esa expresión es: y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Si en tu corazón hay el deseo de conocer a Dios, si en tu corazón está el deseo de conocerle de la forma en que a Él se le conoce, que por medio de su palabra, Dios va a venir a donde ti, como la lluvia tardía, como la lluvia temprana, va a regar tu corazón, tu mente, tu alma, y va a poner no solamente en ti el deseo, sino el conocimiento, el entendimiento de Él por medio de su palabra. Pero esto hay que quererlo. Y resulta ser, y es una experiencia muy nuestra, quizás sea diferente en otro lugar, y es que de los servicios que nosotros venimos proyectando, el menos visto es el estudio bíblico, el estudio de la palabra del Señor. Puede ser mera casualidad o puede ser simplemente una señal de lo que ha venido siendo el patrón de conducta de aquellos que nos llamamos cristianos en los últimos años. Y créanme que el mundo está como está y la situación está como está porque la iglesia del Señor ha bajado la guardia, no en el mundo entero, ¿no?
no en el mundo entero, pero muy específicamente en esta nación. Y es necesario nosotros volver al fundamento para entonces nosotros recuperar el conocimiento de Dios. Y para eso estamos hablando de estas cosas. Porque esa bola de locos y de endemoniados que andan hablando por ahí, esa gente cautiva la atención. A esa gente la quieren escuchar. Pero recuerde que leímos un pasaje en 1 de Juan donde dice: el que no es de Dios no oye lo de Dios, no lo oye. El que es de Dios oye lo de Dios, quiere saber lo de Dios. Así que es necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón para entender estas cosas, porque estamos en un peligro terrible de ser engañados. Y ese es el propósito de estos estudios, sueños, visiones y experiencias sobrenaturales. Vaya conmigo a la palabra del Señor para comenzar esta noche con un ejemplo, hermano, y lo va a ver tal y como yo se lo dije en un principio. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 28, Primera de Samuel, capítulo 28. Y vamos a leer del verso 3 al verso 19. Es necesario que escuche detenidamente, porque luego de leer esta historia, la vamos a desmenuzar usando la palabra de Dios para nosotros poder saber a cabalidad, con certeza, qué pasó ahí. Y lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Y esto le va a servir a usted para que junto con esos versos que ya usted se está memorizando, pueda usted entonces discernir, pueda usted entonces descubrir, pueda usted entonces revelar, tener la revelación de cualquier otra cosa que usted escuche por ahí. Cualquier otra cosa que parezca de Dios, pero que no necesariamente lo sea. Así que, si va conmigo, verso 3, capítulo 28, Primera de Samuel, verso 3 al verso 19. Dice la palabra del Señor y lo dice en el nombre de Jesús. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y escuche bien, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: oiga bien esto, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra los evoquedores y los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado
haciéndome venir. Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Wow. Este pasaje de la Escritura nos sirve a nosotros como ejemplo de una persona que tuvo una experiencia espiritual. En esa experiencia espiritual, y en este caso es el rey Saúl, el primer rey de Israel, él buscando el consejo de Dios, pero como no le llegaba palabra, ni por sueño, ni por revelación, ni por Urim, dice esta palabra, y luego le voy a estar explicando lo que es eso. En su desesperación, decidió ir donde un espiritista. Él mismo, tan pronto se convirtió en el rey de la nación, obedeciendo a la palabra de Dios, sacó de todo Israel a los brujos y a los espiritistas, a los adivinos, a los agoreros, a toda clase de gente que practicaba cosas espirituales que no eran de Dios. Y ahora él está recurriendo a donde una adivina, un espiritista, para buscar consejo y palabra, porque Jehová no le hablaba. El asunto es que haciendo esto, dice esa palabra, que se le apareció Samuel, el profeta Samuel, el último de los jueces de Israel, y le dio un mensaje. Y cuando uno ve el mensaje y lee el resto de la Escritura, resulta que lo que dijo esa aparición, así fue. Durante siglos ha habido un sinnúmero de argumentos en cuanto a este pasaje bíblico, porque muchos grandes y buenos teólogos afirman que Dios permitió que Samuel, después de muerto, se le revelara a Saúl en esta instancia. Hay un problema serio con eso. Y es que yo sé y estoy plenamente convencido de que en este pasaje de la Escritura, lo que para muchos parece ser una escena del mundo espiritual donde Dios intervino para dar un mensaje, no es así. Pero la única forma que nosotros tenemos de probar esto, o de descubrir esto, o de aclarar esto, es a través de la palabra de Dios. Tenemos que verlo a través de la Escritura, porque esta es la única manera que nosotros vamos a saber si fue Dios verdaderamente o no lo fue. Y créanme, hermano, hay muchísimos muy buenos maestros de la palabra del Señor y teólogos que defienden la postura de que Dios hizo una excepción y él fue el que trajo o permitió que Samuel subiera en este caso. Vamos a ver este asunto ahora, véalo conmigo, porque esto le va a servir de mucho. Primero que nada, hermano, quien está aquí, y escúcheme bien, porque hay algo que usted tiene que tener a la hora de usted entender
entender las verdades bíblicas y ese algo se llama el contexto. El contexto es, y esto es una de las señales más evidentes de todo falso profeta y de todo falso maestro. Nosotros no podemos hacer doctrina, no podemos hacer una enseñanza divina de un solo versículo o de un solo pasaje de la Escritura. Nosotros tenemos que tener el contexto. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Ese es el contexto bíblico. Tenemos que tener el contexto histórico. O sea, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Quiénes fueron los que estaban envueltos? ¿Quién escribió ese libro? ¿Para quién lo escribió? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo se aplica a nosotros? Todo tiene que tener un contexto, porque si nosotros nos basamos solamente en la porción que estamos leyendo, entonces caemos en el peligro de poder equivocarnos en nuestra interpretación de lo que estamos leyendo. Y aquí vamos a probar por la Escritura que esta experiencia no fue una experiencia de Dios, no fue un mensaje divino. Y lo vamos a ver ahora claramente a través de la Escritura. Por cuestión de tiempo hay cosas que no vamos a estar viendo, pero es necesario que usted me acompañe con su Biblia en mano, porque vamos a estar viendo una cantidad considerable de puntos doctrinales que son esenciales para nosotros los cristianos. Que son cosas que nosotros necesitamos saber para nosotros poder aprender a vivir cerca del Señor y haciendo su voluntad. Así que es necesario que usted me acompañe. Usted no se puede cansar de aprender, usted no se puede cansar de buscar la Escritura. Así que vaya conmigo, porque usted va a tener sueños también en algún momento. Usted va a tener alguna visión en algún momento, Dios se le va a revelar. Usted va a tener una experiencia sobrenatural en algún momento y usted necesita saber qué es lo que está usted viviendo, soñando o viendo. En este caso en particular, les voy a resumir la historia de Saúl. Cuando uno llega al capítulo 10 de 1 de Samuel, usted se encuentra algo maravilloso. Y es que hasta ese momento, Samuel era quien gobernaba la nación como juez y como profeta. Hasta ese momento Dios tenía sus jueces, de ahí que viene el libro de los jueces, que salían a favor del pueblo para ayudar al pueblo y para librarlos de sus enemigos, más que nada por intervención divina, porque los jueces trabajaban directamente bajo el influjo del poder de Dios, y Dios era el que los mandaba, y Dios era el que los acompañaba, y Dios era el que hacía por medio de ellos la obra libertadora del pueblo. Y Samuel fue el último de los jueces. En ese tiempo el pueblo, la nación, pidió rey para sí. Y Samuel se entristeció porque Dios era el rey de Israel. Y Dios le dice a Samuel: no te pongas triste porque no te desecharon a ti, fue a mí. Pero dile que yo le voy a dar rey. Y señaló Dios a Saúl. Este hombre era un hombre sumamente alto, dice que de los hombros para arriba sobresalía entre el pueblo, pero era tímido. Samuel se encuentra con él, lo unge, pero hay algo que le dice Samuel en el capítulo 10, y luego usted lo lee, en el capítulo 10 de 1 de Samuel. Y es que Samuel le dice a Saúl: hoy tú vas a ser cambiado en otro hombre. Y le dio una serie de detalles que se cumplieron al pie de la letra. Tú vas a salir de aquí y te vas a encontrar con alguien así, y te van a dar tal cosa. Luego vas a llegar a donde están los profetas, y cuando llegues allí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder, y tú vas a profetizar con ellos. Hermanos, y en el Antiguo Testamento hay muchas instancias, hay muchas ocasiones donde el Espíritu Santo viene sobre la gente, sobre los profetas, sobre los reyes. Pero no hay una descripción más hermosa que cuando el Espíritu Santo vino sobre Saúl, en 1 de Samuel capítulo 10. Es como si hubiera estado ocurriendo Pentecostés en el Antiguo Testamento. Ese fue el llamado de Saúl. Junto con el llamado comenzó el reinado. Y Samuel le dio unas instrucciones específicas de parte del Señor para que él las hiciera.
Desde la primera vez que a Saúl se le encomendó que hiciera algo, él lo hizo, pero lo hizo de forma parcial. Donde Dios le dijo destruye todo, él no destruyó todo. Donde Dios le envió a que acabara con el enemigo, él acabó con parte del enemigo, pero no todo. El problema no es solamente ese, sino que cuando llegaba Samuel, que seguía siendo el profeta de la nación, el vidente de la nación, el mensajero del pueblo y el consejero personal de Saúl, cuando Samuel llegó, Saúl se justificó. No, yo hice lo que me mandaste. No, no lo hiciste porque desobedeciste la palabra de Dios. Y si me acompaña, vaya conmigo a ese capítulo 10 de Samuel, de Primera de Samuel, porque quiero leérselo para que entienda. Perdón, capítulo 13 de Primera de Samuel. El capítulo 13 de Primera de Samuel. En el verso 13 también, escucha bien lo que dice. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea que Dios le mandó a hacer algo, no lo hizo como debía hacerlo. Cuando el profeta lo confronta, él se defiende en lugar de humillarse, y por esa razón Dios le dijo: tu reino no va a ser duradero. Y este era el problema, que el carácter de Saúl era de esa manera. Se le dio una segunda instrucción para que él siguiera, y tampoco la siguió. Pero no solamente eso, sino que cuando Samuel lo confrontó por segunda vez, y entre una cosa y la otra pasó tiempo, cuando lo confrontó por segunda vez, él le echó la culpa al pueblo, él le echó la culpa a todos, menos a sí mismo. Él no reconoció su falta. Era rebelde, pero no solamente era rebelde, sino que era contumaz, era de carácter que no se humilla. No se humilló delante de Dios. El resultado de eso, si me acompaña en el capítulo 15 de 1 de Samuel, en el verso 19, capítulo 15 de 1 de Samuel, el verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, el rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, ahí le echó la culpa al pueblo, tomó del botín ovejas, vacas y demás. Vaya al verso 22 conmigo. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ese fue el pecado de Saúl, rebelde, la rebelión. No seguía las instrucciones. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y entonces se mantenía en su punto. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y si usted piensa que a raíz de esto vino un acto de humillación tremendo, donde Dios entonces le dijo: también te perdono, mijo. No.
Era tan rebelde y obstinado que terminó endemoniado. Dice que vino un espíritu malo y se apoderó de él. Y de ahí entonces el resto de la historia se fue. En cuanto él odió y trató de matar a David, que a fin de cuentas vino a ser su sucesor. Dios lo había desechado para que no fuera rey. O sea, su reino no iba a ser duradero. Pero cuando aquí sigue la obstinación de él, entonces él fue desechado hasta el punto. Y escúcheme bien, y esto es necesario que usted lo entienda, que aquel sobre quien vino el Espíritu Santo con poder en el capítulo 10, ahora lo que tenía sobre él era un demonio que lo atormentaba. Aquella presencia gloriosa, por su obstinación y su desobediencia, su rebeldía, aquella presencia gloriosa que lo llenó un día y lo puso a profetizar con los otros profetas, se apartó de él. Y Saúl fue desechado. Y escuche bien, que cuando la Escritura dice que alguien es desechado o desechado por Dios, la persona desechada es aquella a quien Dios aborrece. Lo separa, lo quita. Le produce a Dios malestar, indisposición. Líbrenos Dios a nosotros de caer en semejante ejemplo de desobediencia, de rebelión y de obstinación. Que el Señor nos guarde de caer en semejante pecado. Porque el asunto es que ya entonces Dios, que antes le hablaba por medio de Samuel, antes le hablaba en sueños, antes le hablaba por profetas, antes le hablaba por Urim. Y esto era que los sacerdotes tenían ese pectoral donde Dios hablaba por medio de él. No se sabe en la Escritura cómo funcionaba aquello, pero cuando una persona venía a consultar a Jehová, el sacerdote tenía sobre sí, era una placa con 12 piedras, y se llamaba Urim y Tumim, luces y perfecciones. Y cuando a Jehová se le consultaba por medio de esa tabla, en el pecho del sacerdote, Dios daba la respuesta. Vuelvo y le digo, ¿cómo lo hacía? No sabemos. Pero ni por Urim, ni por profeta, ni por sueños le habló Jehová a Saúl, porque Saúl había sido desechado por Dios. Entonces lo tenemos aquí ahora, rodeado del enemigo, de los filisteos, en el capítulo 28, porque es necesario que usted entienda esta parte de la historia. Porque ahora es que podemos ver nosotros, si hubiera venido Saúl y hubiera dicho, fui donde un espiritista, me hizo venir a Samuel, me dio un mensaje tremendo. Usted y yo como cristianos, como creyentes, tenemos que ser capaces de determinar en el momento que algo ahí no está bien. Por poco que nosotros conozcamos, o por muy poco que nosotros sepamos de la palabra de Dios, un testimonio como ese al momento de decir que vino de un espiritista o un brujo, ya hace que como que la cosa suene fea, suene mal. Y así es. Y si esa es la reacción natural de uno que no conoce mucho, ¿cuánto más debemos esperar nosotros de aquellos que se llaman teólogos e interpretan la palabra del Señor? Porque tenemos un problema serio aquí, que lo vamos a estar enfrentando ahora. Porque si a alguno de nosotros le pasa eso, y créame que hay montones de libros que sobreabundan en Amazon, libros cristianos estoy hablando, y cuando las librerías se podían visitar en las librerías, que hablan del mundo espiritual y lo que tienen es una sarta de sandeces, hablando de cosas que la gente no entiende, y vendiéndole a la gente enseñanzas falsas. Y es necesario que nosotros de una buena vez aprendamos lo que la Escritura dice de estas experiencias, para nosotros estar protegidos. Obviamente aquí, hermano, el visitar un espiritista
no soluciona el problema de falta de comunicación entre Dios y el hombre. Porque para comenzar, hermano, y vamos a comenzar en el capítulo 28 de nuevo, que lo vamos a desmenuzar ahora. Porque para comenzar, hermano, en el verso 6 del capítulo 28 del 1 de Samuel. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por humil, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Oye, pueblo santo de Dios, hay mucha gente que está cansado de escuchar la palabra divina. Hay mucha gente que le pesa y le da sueño también cuando se está hablando de la palabra de Dios. Pero viene cualquier endemoniado y dice cualquier sandez, y a eso sí le prestan oído. Viene cualquier falso profeta, falso maestro, que lo que son vendedores de mentiras, y a ese sí le prestan atención porque le están diciendo a la gente lo que la gente quiere escuchar. Todo va a estar bien, no va a pasar nada. Vamos a salir al otro lado en victoria y nos vamos a gozar tremendamente. Uy, la abundancia va a ser una cosa terrible y la bendición de postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Y ahí prestamos oído. Y uy, qué lindo habló. Y ay, eso viene de Dios. O salimos soñando cualquier cosa, o otro soñador viene con esos sueños extraños. Uy, basta con que alguien diga: no, tuve una experiencia y fui al cielo. Y allá vi cosas y me dieron un mensaje. Oiga, y como todo el mundo corre detrás de eso, porque todo el mundo quiere saber lo que hay allá arriba, y yo sé lo que hay en el cielo, aquí lo dice. Y escúcheme bien, que si Dios le dio la experiencia a Pablo, y si Dios se la dio al apóstol Juan, te la puede dar a ti también. Pero nosotros tenemos que estar alerta ante toda esta baraúnda de experiencias sobrenaturales que se están viendo ahora, que se alimentan del temor de la gente, y el temor viene por la ignorancia. Por eso es que nosotros tenemos que hacer un énfasis sobre superior, un énfasis superior en el asunto del conocimiento, para que nada de estas cosas nos engañe. Escuche bien. Saúl dijo que le buscaran una que tuviera espíritu de adivinación, para que vaya a ella y por medio de ella pregunte. Sus criados, oiga bien, lo mismo que después contaron que era lo que había pasado, porque esto es el contexto. Después de Saúl muerto, la historia tiene que haber salido de alguien. Sus criados estaban con él. Uno de ellos murió con él en la batalla de Filistea, que eso está más adelante. Pero él andaba con más de uno. Alguien luego contó esta historia. Y fue escrita. No por Samuel, porque aquí dice claramente que Samuel ya había muerto. El libro de Samuel, y esto es parte del trasfondo y parte del contexto. Mucho del libro de Samuel fue escrito por Samuel o su escriba. Gente que iban anotando los sucesos dentro de la vida del profeta o el mismo profeta y escribiendo sus cosas. Todos inspirados por el Espíritu Santo, pero luego de muerto Samuel, alguien más terminó el libro, porque si Samuel estaba muerto, él no fue el que lo escribió. Que quiere decir que la narración de esta historia, si salió de alguien que estuvo presente, que es el único que la podía contar bien, salió de uno de los sirvientes de Saúl que estuvo allí aquel día. Y él vio, esa gente vieron, cuando Saúl preguntó por una espiritista. Hay un problema serio y aquí vamos a empezar a majar este asunto. ¿Por medio de quién habla Dios? ¿A quién usa Dios para hablarnos a nosotros? Lo voy a resumir todavía, o lo voy a encerrar un poquito más. ¿Puede Dios usar una espiritista o un brujo o una bruja para hablarle a alguien o a su pueblo? La respuesta rotunda es no. Dios no obra así, Dios no trabaja de esa manera. Dios no va a usar un espiritista, Dios no va a usar un brujo, Dios no va a usar un adivino para hablarle a su pueblo. Dios es Dios y Él tiene su forma de hablarnos
darnos a nosotros. Además de eso, no solo lo prohíbe Dios, sino que lo condena también. Es abominación a Jehová quien hace estas cosas. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Escúcheme bien. En Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, del verso 9 al verso 14. Y dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 18, verso 9 al verso 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Oiga bien, esto es un mandato de Dios. No aprenderás a hacer según, y escucha la palabra que usa, abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, número 1. Número 2, ni quien practique adivinación. Número 3, ni agorero. Agoreros son los de agüeros, que salen agüeros. Y dice, uy, mira, el cielo se puso así, esto era... Hay una paloma, me dejó caer algo en la mano, eso quiere decir que tal cosa. Uy, me resbalé con una cáscara de guineo, eso es que así viene el dinero. Agoreros. Ni sortílego, los que echan suertes. La suerte no es de Dios. Nosotros vivimos por Él. Los que echan suertes y los que siguen a los que echan suertes están bajo una influencia diabólica mayor. Estás apegado a esa basura. Esas son cosas que Dios abomina. Y escúchame bien, que hay cosas que Dios aborrece. Que eso que Dios las detesta sobremanera. Pero cuando dice abominación, es que le produce náusea a Dios. Ni sortílego, ni hechicero, los que hacen hechizos. Sí, no, tráeme 3 pelos y un coco seco. Y le vamos a echar aceite de hígado de bacalao. Y eso tú lo vas a coger así y lo vas a enterrar allí en el patio de la casa sin que te vea. Y le vas a hacer este rezo. Con 3 te digo, porque eran 3 pelos, con 3 te ato. Eso es diabólico. Eso no es de Dios, eso es abominación a Jehová. Ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Y escúcheme bien, dice, no sea hallado en ti, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hay gente que dice que la experiencia de Saúl fue de Dios, que Dios hizo una excepción. Mire, hermano, ese comentario también es diabólico. Porque Dios Todopoderoso tiene una cosa, que su palabra es la que es. Su palabra permanece para siempre. Ni una jota, ni una tilde, dice la misma palabra, va a pasar de esa palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y entonces aquí está diciendo Dios claramente, a ti no te he permitido hacer ese tipo de cosas, porque por esas cosas es que yo echo de delante de ti esas naciones que están ahí, esas cosas yo las abomino, dice Jehová. Y usted me va a decir entonces a mí que Dios usó una bruja espiritista para hablarle a un hombre, para permitir que tuviera una experiencia. Por favor, hermano, oiga bien, dice también la palabra del Señor en el Levítico, el libro anterior a ese. Vaya marcando su Biblia, vaya marcando la escritura, vaya poniéndole anotaciones donde habla ahí que Dios condena la adivinación y la brujería y las suertes y todo ese tipo de basura.
Póngalo ahí para que cuando usted se encuentre con uno de esos, usted le enseñe y quizá Dios se compadezca de esa alma y lo salve y a usted lo libre de caer en el engaño de esa persona. En Levítico, en el capítulo 20, Levítico capítulo 20, en el verso 6, dice la palabra del Señor. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, y escuche bien cómo Dios lo considera eso, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y usted me va a decir a mí que Dios dice aquí que si alguien consulta a una bruja o un adivino o un espiritista, dice yo voy a poner mi rostro contra esa persona y lo voy a cortar, que no me lo voy a matar. Y entonces Dios le permitió a Saúl que tuviera esa experiencia con Samuel para que el consejo que Dios no le quiso dar se lo diera el profeta, que ya estaba muerto. Santo cielo, verso 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Ahora escúcheme bien, porque esto lo pone el Señor en mi corazón ahora. Alguien que está escuchando ahora, que está practicando este tipo de cosas. Hasta ahora lo has hecho por ignorancia, pero Dios te está hablando. Hasta ahora lo hiciste sin saber en el terreno que te estabas metiendo. Pero ya tú ves que pensando que estabas haciendo algo que Dios aprobaba, así no es. Y estás en peligro de muerte. Y el Señor te está aclarando la mente ahora para que entiendas su palabra. Te arrepientas y Dios te salve porque todavía hay oportunidad para ti. El Señor hoy te está dando esa oportunidad. Revelándote su palabra. No seas como Saúl. No seas rebelde a la voz de Dios. No seas obstinado a la voz de Dios. Y apártate del mal en el nombre de Jesús. También en Isaías capítulo 8. Ese capítulo 8 de Isaías, hermano, es una cosa maravillosa, digna de ser leída. Capítulo 8 de Isaías, del verso 19. Isaías capítulo 8, verso 19, y vamos a leer hasta el verso 22. Y espero que usted esté anotando, consigas un highlighter, un bolígrafo, tinta roja, la que sea, pero marque estos pasajes de la Escritura. Escuche bien. Y aquí vamos a afirmar lo que venimos diciendo. Porque a fin de cuentas, lo que anda buscando la gente es consejo. El que corre detrás de estas cosas, lo que está buscando es ayuda. El que corre detrás de estas cosas, lo que quiere hoy es oír algo sobrenatural. Porque si tiene ese tipo de experiencia, la persona va a estar segura de que lo que sea que vea, oiga o experimente, eso es. Y esa va a ser la respuesta. Pero hay una fuente de toda verdad. Y esa es la que todos nosotros necesitamos para nosotros poder vivir estas experiencias sabiendo que es Dios el que nos está hablando y no el diablo. Porque dice aquí en el verso 19 de Isaías capítulo 8: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, o sea, respondan esto: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Lo está oyendo? Si alguien te invita, mira, vamos allá, mira, vamos acá. Oye, para que te lean la mano, las cartas te las van a leer. Dice, no. No consultará el pueblo a su Dios. Consultará a los muertos por los vivos. Y dice a la ley y al testimonio. Y cuando dice a la ley y al testimonio,
lo que está enviándonos a nosotros, la ley y el testimonio, hace referencia a la palabra de Dios. Dice, y el que no se apegue a la ley y al testimonio, el que no vaya buscando consejo a la ley y al testimonio, el que no crea en el mensaje de la ley y el testimonio de la palabra de Dios, dice, es porque no le ha amanecido. Así que nosotros queremos, hermanos, que a nosotros nos haya amanecido. Y cuando dice que nos haya amanecido, es que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, como dice 2 de Pedro capítulo 1, en los versos que usted se está aprendiendo. Hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Verso 21. Escuche bien a los que siguen estas cosas. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. El que no sigue la ley y el testimonio termina endemoniado, maldiciendo todo, hasta su rey y su Dios. Levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos, que es lo mismo, serán sumergidos los que practican estas cosas. Los que van a donde esta gente serán sumidos, sumergidos, enterrados en las tinieblas. Eso es muerto en vida, como estaba Saúl. Oiga, y me va a decir usted a mí entonces que fue Dios el que permitió que este hombre tuviera esa experiencia así de parte del Señor. Le voy a decir algo más todavía, hermano. Escúcheme bien. Consultar con adivinos fue una de las dos razones que la Escritura dice por las que Dios mató a Saúl. A mí me sorprende tanto que hayan teólogos, que hayan maestros defendiendo la postura de que esto fue una aparición que Dios permitió para que Samuel tuviera ese mensaje. Me sorprende tanto, hermano, porque cuando uno ve estos pasajes, uno se da cuenta de que verdaderamente lo que allí ocurrió era contrario a todo lo que Dios dice. En Primera de Crónicas, en el capítulo 10, Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13 y verso 14. Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13 y verso 14. Escuche bien lo que dice aquí, hermano. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y escucha bien, lo primero fue que no guardó la palabra de Jehová. Lo segundo, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová, por esta causa, dice aquí, hermano, lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. No guardó la palabra de Dios y consultó a una divina. Y ese pasaje dice claramente que por eso Jehová, usando la espada de los filisteos, dice que fue Dios el que lo mató. Y usted me va a decir a mí entonces, y estos teólogos me van a decir a mí entonces, que lo que ocurrió aquí fue que Dios hizo una excepción. Dios echó a un lado sus mandamientos. Dios se contradijo permitiendo en esta ocasión que él tuviera esa experiencia de ver venir a un muerto, haber sido traído por un espiritista para darle a él un mensaje. Santo cielo, hermano. ¿A dónde vamos nosotros a parar si no tenemos este conocimiento? ¿Cuántas cosas más nosotros vamos a consentir, o vamos a permitir, o vamos a creer, o vamos a seguir? Si no aprendemos a ir a la ley y al testimonio para buscar el consejo divino.
Escuche bien, hermano. Porque a fin de cuentas, y óigame bien a lo que se aferran muchos de estos teólogos, es al hecho de que el texto dice que esta mujer vio a Samuel. Y después dice que Samuel le dijo a Saúl. Recuerda, hermano, estos libros son históricos. Esto es un libro histórico inspirado por el Espíritu Santo. Pero son narraciones históricas. Ellos lo que cuentan es los eventos como le fueron narrados al escriba, o si la persona era la que estuvo presente, como la persona lo vio. Aquí no se está tratando de establecer un planteamiento teológico sobre el hecho de que Dios haya permitido, haya hecho una excepción a la regla y haya permitido que por medio de un espiritista se consultara a un muerto de Dios, Samuel en este caso, que por medio de un espiritista, Dios permitió que por medio de ella le hicieran venir a donde este hombre al que Dios no le hablaba, un mensajero, que cuando vivo había sido un mensajero de Dios. ¿Cómo es posible, hermano, que se llegue a esta conclusión solamente porque aquí dice que era Samuel? Escuche bien, la palabra del Señor dice que entre vivos y muertos no hay comunicación. En Lucas capítulo 16 usted puede ver la historia, hermano, y no se la voy a leer toda, se la voy a decir. En Lucas capítulo 16 aparece la historia del rico y Lázaro. Había un hombre rico, vivía con esplendidez. Había un mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba lleno de llagas. Los perros le lamían las llagas. Y dice la Escritura que él comía de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Este Lázaro, llagoso, era un hombre de Dios y así murió. El hombre rico también murió. Cuando Lázaro murió, dice que vinieron los ángeles y lo llevaron a un lugar de reposo. En el lugar de los muertos, un lugar de reposo que se llama el seno de Abraham. Ese es el lugar donde los muertos iban. Allí iban todos a parar hasta que Cristo resucitó de los muertos. Eso es otro estudio, esa es otra historia. Aquello era el paraíso de los creyentes, lo que se llamaba el paraíso, pero estaba en el lugar de los muertos, en aquello que se llamaba el Seol, el lugar de los muertos. Murió el hombre rico y no dice que ningunos ángeles lo vinieron a buscar. Dice que abriendo sus ojos se hallaba en tormentos en otro lugar, en el mismo lugar de los muertos, pero en otra parte donde lo que había era fuego, una llama, un tormento. Y dice la Escritura que levantando los ojos vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Y desde allá le gritó, porque había una gran cima, había un precipicio profundísimo entre un lugar y el otro. Y obviamente el lugar de tormento estaba abajo, el lugar de reposo estaba arriba. Y le dice: Padre Abraham, permite que Lázaro venga y aunque sea moje la punta de mi lengua, porque estoy siendo atormentado aquí en esta llama. Abraham le responde, dice: no, tú tuviste tus bienes en la tierra y Lázaro sus males. Ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado allá. Entonces, oiga lo que dice el hombre rico. Eso luego usted lo lee, Lucas 16, le estoy hablando. Le dice: pues entonces permite que él vaya y le diga a mis hermanos, para que ellos no vengan a parar a este lugar. Entonces Abraham, que ya le había dicho: no, él no puede ir allá, ni tú venir acá. Entre ellos mismos, en el lugar de los muertos, no había comunicación. No podía haber contacto. El rico lo podía ver allá, pero de allá no podía ir uno acá, ni uno de aquí subir para allá tampoco. Eso es en el mismo lugar de los muertos donde antes estaban. Cuanto menos entre ellos y nosotros acá arriba, los humanos. Pero escuche bien, que entonces dice: manda a Lázaro entonces donde mis hermanos, para que ellos no vengan a parar a este lugar donde yo estoy. ¿Y sabe lo que le dijo a Abraham? Le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Cuando le dijo Moisés y los profetas, ¿usted sabe de qué estaba hablando? La palabra de Dios.
Dice, ellos tienen la palabra de Dios, que oigan la palabra de Dios. Oiga, y el rico, aún en esa miseria, perdido para siempre, ya en el lugar de tormento, quemándose, le dice, no, si uno va de los muertos allá le van a creer. ¿Sabe lo que le dijo Abraham? Si no creen a Moisés y a los profetas, si no creen a la palabra del Señor, si rechazan la verdad divina escrita aquí en este libro santo, aunque se levante uno de los muertos, a ese no le van a creer. Y esa es la realidad para el mundo hoy en día. Y es la realidad para muchos de nosotros, hermanos. Que nuestro mayor peligro es el rechazo de la palabra de Dios para nosotros querer escuchar otras cosas. El asunto es que esas cosas se están dando y están arrastrando a muchos al mismo infierno. Entre vivos y muertos no hay comunicación. Tan es así, hermano, y lo voy a llevar a este pasaje de la Escritura para que usted entienda más claramente todavía, y este sí se lo voy a leer. En Hebreos capítulo 9, en el verso 27, Hebreos 9, 27, mire lo que dice. Y de la manera que está escrito para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Usted sabe que nuestra condición natural ahora es morir. Pero después de muerto, el próximo evento en la vida de todo ser humano que haya pasado por ese asunto de la muerte es el juicio. Hay un juicio que es de galardones, que va a ser para los buenos, recibir su diploma de graduación para disfrutar la eternidad en la presencia del Señor. Pero hay un juicio que es para los malos, donde después de haber estado en ese lugar de tormento que todavía sigue ahí, que se llama el infierno, de ahí, aún el infierno mismo, con toda esa gente, va a ser echado a un lugar peor que se llama el lago de fuego. Eso es real. Pero después que la persona muere, o está en su realidad de tormento eterno en el infierno, o está en su realidad de disfrute de la plenitud de la gloria y del gozo de la presencia del Señor eternamente. Después de eso ya no hay comunicación. Entre nosotros y ellos no hay ninguna comunicación. No hay comunicación entre vivos y muertos. Si eso es así, si Dios condena la adivinación, la brujería, el espiritismo, la santería y toda esa basura del infierno, si no hay comunicación entre vivos y muertos, ¿qué pasó en este pasaje de la Escritura? Si no fue Samuel el que habló, ¿quién habló? Y se lo voy a decir claramente, hermano. Era un demonio. Era un demonio. Porque Dios no usa, Dios jamás va a usar a un brujo, a un adivino, a un espiritista, a un santero, a un sortílego, a un hechicero. Dios nunca va a usar a nadie que consulte con los muertos. Por lo tanto, cuando esta gente son usados de alguna manera y tienen experiencias espirituales donde se manifiestan estas cosas que se manifiestan, aunque hablen como papá y conozcan al que están hablando y le digan cosas que solo papá y con quien están hablando conocen. Quien está hablando ahí, quien se está apareciendo ahí, es un demonio. Es Satanás, el engañador. Ese sí usa esa gente. Por algo Dios abomina ese tipo de trato. Jamás Dios va a hacer una cosa así. Era un demonio. ¿Cómo lo podemos probar? Y necesito que me escuche bien ahora. Si va conmigo a 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, del verso 20 al verso 22. 1 Corintios 10, verso 20 al 22. Dice la palabra del Señor. Escuche bien, subraye bien, marque bien, póngale, escríbale al ladito el tema. O sea, Dios no oye
usa divinos, Dios no usa brujos. Por esta razón, verso 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y cuando dice a los gentiles, está hablando de aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no son hijos de Dios. Dice, cuando esa gente sacrifican, a quien le están sacrificando es a los demonios. Siga oyendo conmigo. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Escucha bien, iglesia, que el que atiende a estas cosas, el que las practica, ya ese está del lado de Satanás. Pero el que participa de ellas, sea por revista, sea por video, sea en el internet o la televisión, el que participa de estas cosas es copartícipe con esta gente de lo que ellos practican. Y con lo que estás haciendo, a los demonios se lo estás dedicando. Y no a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Y ese lo leímos al principio del servicio. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, y voy a explicar esa palabra ahora, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas. Doctrinas son enseñanzas de demonios. Esto es lo que te espera si tú sigues en ese asunto. Y es que aquí dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Porque lo que están escuchando, y apostatar es esto. Apostatar, porque para apostatar de la fe hay que haber estado en la fe. Esto es para el creyente, esto es para el cristiano. Esto es para el que va a la iglesia, hoy va a la iglesia. Por estar oyendo esa basura, estás en peligro de apostatar de la fe. Y apostatar es que estuviste en la fe, conociste la fe, sabes lo que es la fe, y ahora abandonan la fe. O se vuelven desertores, como aquel que deserta del ejército, que se va, un desertor, abandona su posición. Es retirarse, es sublevarse. No solamente es que se va, sino que se va en contra de lo que una vez creyó. Es desistir. Y la palabra apostatar tiene un significado bien violento. Es divorciarse de la fe, que es lo mismo que divorciarse de Dios. ¿Y por qué ocurre esto? Porque están escuchando espíritus engañadores. Un espíritu engañador es un espíritu que sabe mentir bien. Que es que nosotros pensamos que el diablo se me va a aparecer colorado con un tridente y unos cuernos así de grandes. Y si aparece así, yo lo voy a reconocer y lo voy a reprender. Pero de esto que estamos hablando son espíritus engañadores. Hablan bien, se expresan bien, tienen su gente, poseídos por ellos. Y usan esas personas de forma muy elocuente o en apariencia muy poderosa para cautivar la mente de aquel que, habiendo conocido al Señor, habiendo conocido la fe, ahora se pone a oír esos espíritus engañadores y su corazón se va apartando, se va divorciando de Dios. Esos son demonios.
Saúl lo que se le apareció fue un demonio. Oiga bien. Y doctrinas de demonios, espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. Eso está abundando ahora. Vaya conmigo, 2 Corintios capítulo 11. Yo espero, hermano, en el Señor, de verdad que usted esté anotando estas cosas. 2 Corintios capítulo 11. Y en el capítulo 11 de 2 Corintios, el verso 13 al verso 15. Óigame bien. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Oye bien, iglesia. Hay mucho obrero fraudulento. Hay mucho espíritu engañador. Hay mucha palabra hueca, vana, vacía, que suena divina y para muchos poderosa. Pero es porque ignoramos la palabra profética más segura. Y corremos un peligro tremendo, habiendo tanta abundancia, no solamente de palabreros, sino de obreros del mismo diablo, que andan por ahí engañando y haciendo obras, y algunas de ellas sobrenaturales, y proclamando que vienen de parte de Dios. Y no es extraño, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y esto es exactamente lo que pasó en 1 Samuel capítulo 28. Un hombre que había sido de Dios, ahora endemoniado, desechado por Dios, va y hace aquello que una vez condenó y quedó preso, todavía más preso, de esos demonios que lo atormentaban. Y Satanás, disfrazado como el profeta Samuel, un demonio disfrazado del profeta Samuel, le trajo un mensaje que parecía de Dios. Y usted me puede decir, si conoce algo de la historia, no, pero es que lo que le dijo salió. Dios no se esconde de nadie, ni siquiera del diablo, porque Dios a nadie le tiene miedo, y Dios en su soberanía le ha permitido a Satanás y su ejército tener cierta libertad hasta el día de su ejecución. Ya el diablo fue juzgado y sus demonios también. Ya ellos recibieron la condena. Lo único que falta es que se ejecute. En lo que eso llega, el diablo anda suelto, haciendo solamente hasta Dios, donde Dios le permite hacer. Y esa es la soberanía de Dios en el trato, en su trato con el mundo espiritual. Lo que hemos visto esta noche solamente es cómo, usando la palabra de Dios, nosotros podemos discernir, nosotros podemos interpretar, nosotros podemos entender y nosotros podemos descansar en el hecho de que el Señor, por medio de su palabra, nos va a dar el conocimiento a nosotros para saber lo que es de Él y lo que no lo es. Y si lo hemos estado practicando, para arrepentirnos, convertirnos y apartarnos. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. La semana que viene seguimos con este tema, porque vamos a seguir tocando los sueños y las visiones, las apariciones angelicales y todo este tipo de cosas, y lo vamos a estar examinando a la luz de la Escritura. Pero es necesario que usted vea la aplicación de la palabra de Dios a la misma palabra de Dios, para nosotros entender las cosas claramente. Por eso la insistencia, hermano, en que usted se aprenda esos versos claves
que nosotros le hemos estado recomendando para aprender, porque eso es lo que le va a permitir a usted enamorarse de lo que verdaderamente le va a dar a usted el conocimiento y la sabiduría para no ser engañado por el diablo. Hay mucha falsedad y hay mucha experiencia extraña corriendo por ahí y Dios quiere librarnos de ella. Así que Dios les bendiga a todos. La semana que viene seguimos con este tema y la semana que viene vamos a estar esperando tener su video de cómo se aprendió los pasajes de la Escritura que les recomendamos para este asunto. Quiero sí hacerle una muy buena recomendación, y es que si tiene alguna pregunta o necesita alguna información, se puede comunicar con nuestro equipo de transmisión, que viene siendo nuestra hermana Jaylin Marín, que es quien lo administra, y nuestra hermana Ashley Toro. Jaylin Marín y Ashley Toro, usted se puede comunicar con ellas para que ellos le puedan contestar cualquier pregunta o darle cualquier información que usted necesite. Estamos en la mejor disposición de ayudarle en lo que sea. Si tiene más preguntas o quiere saber más información, también lo puede hacer a través de los comentarios y le vamos a estar contestando todas esas preguntas. Recuerde que lo que aquí tocamos fue una parte hoy, una partecita hoy de lo que vamos a seguir tratando. Esto es solamente para que usted vea, por medio de todos esos pasajes de la Escritura, cómo nosotros podemos discernir, entender, descubrir, hermano, la verdad de Dios en su palabra para protegernos de todas esas cosas que están ocurriendo en estos días. Así que Dios me los bendiga a todos, hermanos. Dios les guarde. Los amo en el Señor. Un saludo de parte de la iglesia local, un saludo de parte de mi esposa, a todos los que nos están escuchando. Dios les bendiga a todos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Dios les guarde.